3.3. Estabilización del trazo. El siguiente apartado del que quiero hablar es el estabilizador del trazo. Una de las cosas por las que se caracteriza el dibujo vectorial es la precisión y control que puedes conseguir en los trazos. En ocasiones, al dibujar con un lápiz digital, la mano tiene unas ciertas irregularidades o movimientos involuntarios que hacen que nuestras líneas no queden tal y como deseamos. En Designer hay un asistente específico para ecualizar el trazo, el estabilizador. En este caso, ya lo tengo activado. Es muy sencillo entrar desde la barra, hago clic y activo estabilización. Designer tiene dos estilos de estabilizador, el primero se llama modo cuerda. Hemos visto este tipo de estabilizador en otros programas de dibujo como Sketchbook, de Autodesk. Ahora lo voy a poner un poco exagerado para ver mejor su efecto. Es como una cuerda que a medida que tú mueves el lápiz, va absorbiendo parte de la de los movimientos irregulares, consiguiendo que el trazo quede sin irregularidades. Este otro modo se llama ventana. También lo voy a exagerar para ver su comportamiento con más claridad. En este caso, hasta que tú no terminas de hacer el trazo, él no corrige la línea, ya que antes calcula la posición de todos los puntos del trazo. Por lo general, yo no sobrepaso el nivel 5. Fíjate que tenemos hasta 128 niveles. Vale, esto es muy complicado de trabajar, al menos así, en un formato tan pequeño. Por lo general, en mi caso, un nivel 5 es suficiente para mi tipo de trazo. No me hace falta más. A este nivel el estabilizador no es nada intrusivo, sin embargo te permite hacer líneas bastante regulares. Veamos cómo funciona esto en Illustrator. Hasta ahora, para modificar los parámetros del pincel teníamos que entrar aquí y hacer doble clic. Entonces aparecen unos parámetros como el de presión, dirección, rotación, etc., pero el de estabilización no está aquí. Tienes que ir a otro menú, que es haciendo doble clic en el propio icono del pincel. No tiene un acceso intuitivo, sino que está bastante escondido. Una vez entras, la primera opción es la estabilidad. Hay 4 niveles únicamente, esto implica que tienes menos opciones de ajustar el asistente a tus necesidades. Personalmente, cuando utilizo este asistente en Illustrator, tengo que ponerlo al nivel 4, ya que, de otra forma, en los niveles anteriores, casi no se aprecia su efecto. Esto nos indica que el asistente no está tan bien calibrado. Donde más podemos sacar partido de esta herramienta, es a la hora de hacer trazados curvos, sobre todo en trazos a velocidad lenta. Ahí vemos cómo corrige. El nivel 4 en Illustrator da un resultado similar al de Affinity, pero obviamente, en Affinity es más sencillo activar y ajustar, ya que tienes los controles a la vista todo el tiempo. 3.4. Perfiles de trazo. Otra cosa que quiero comentar, y que me parece una característica única de Affinity Designer, ya que no lo he visto en ningún otro programa vectorial, son los perfiles de trazado. Vamos a buscar un pincel bastante básico, por ejemplo, este. Entonces, hemos visto que podemos modificar el grosor del trazo con la barra deslizadora. Tenemos también la presión del lápiz. Y tenemos la estabilización. Pero aparte de eso, tenemos una configuración especial en el menú de pincel vectorial. Aquí podemos decirle si la variante de tamaño es más o menos pronunciada. Nos fijamos que ya hay pinceles que vienen con una variante de presión asignada por defecto. Digamos, ya vienen calibrados aquí. El tamaño por defecto de ese pincel. Variante en la opacidad o transparencia. Esta forma que nos aparece aquí es la muestra PNG que configura el trazo del pincel.
Esto es algo que vamos a hablar más adelante. Aquí asignas que parte de ese PNG va a ser estirado, y que parte queda intacta. Lo que queda en medio de las líneas rojas se estira, lo que queda por fuera, queda intacto. Además, aquí puedes configurar cómo actúa la presión, ya que tenemos una serie de perfiles que vienen por defecto, en los cuales tú vas a determinar el tipo de grosor que va a tener esa línea. Aquí tienen unos cuantos predefinidos. Por tanto, aquí tenemos una gran herramienta para modificar tus pinceles. Esto está bien, pero realmente no es lo más importante. Si te fijas aquí, en la ventana de trazo, en la parte de abajo hay una casilla que se llama presión. Desde aquí podemos también lanzar las propiedades que ya hemos visto del pincel hace un momento, pero vamos a centrarnos en esta herramienta. Seleccionamos la línea y la restablezco por defecto, es decir, le quito todos los parámetros que traía. A partir de ahora, yo tengo este extremo que es el principio de la línea. El punto izquierdo. El punto derecho es el final de la línea. Entonces, lo que tengo aquí nos recuerda a la herramienta de curvas de Photoshop. Es decir, tengo un cuadrante de coordenadas, tengo la entrada y la salida. Yo puedo variar la curva, por ejemplo, yo puedo introducir un punto nuevo y hacer que el extremo del comienzo sea más grueso que el del final. Puedo crear mi propio perfil. Puedo añadir más puntos, de forma que la línea va cogiendo irregularidades, según yo voy añadiendo y desplazando puntos en la curva. Con esta herramienta puedo generar motivos de trazo en cualquier pincel. Por ejemplo, esto a mí me recuerda, pues una hoja, a algún tipo de forma vegetal, ¿vale? Y una vez que la tienes puedes guardar ese perfil. Aquí lo tienes. A partir de ese momento, ya lo tienes para cuando te haga falta. Vienes a tu perfil, lo aplicas, y ahí lo tienes. Es una herramienta muy flexible y única que ofrece Designer. En Illustrator tenemos unos perfiles, pero no funcionan exactamente igual. Vamos a poner la interfaz en el modo de trabajo esenciales clásicos, porque aquí lo vamos a ver mejor. Me vengo a la herramienta lápiz, en la de pincel no funciona. Ahora está en uniforme. Te aplicas este relleno, y, a partir de entonces, ya tienes como esta especie de perfiles. Les puedes aumentar o reducir el grosor general de todo el trazo, pero no en puntos concretos del trazo. Para tal caso sabemos que Illustrator tiene una herramienta específica que se llama grosor de trazo, que está aquí. Esta es. Con ella puedes estrechar o ensanchar la línea en el lugar que quieras del trazo. Esta es una muy buena herramienta de Adobe, la cual te permite un control total sobre la forma que adquiere la línea. Por tanto, vemos que ambos programas tienen sus propios métodos de hacer perfiles. El de Designer es muy flexible, pero menos preciso. El de Illustrator es muy preciso, pero debes alternar varias herramientas para configurar la forma del trazo.